Hola, mi nombre es Alondra Lizeth Vargas Ramírez, curso en segundo blanco en el Colegio Leonard Euler y el día de hoy acompáñenme a un viaje histórico por Tepeapulco. Pues para empezar nos encontramos en la iglesia San Francisco de Asís, donde encontraremos el museo y también este es un templo religioso. Nos encontramos en el Museo de Fray Bernardino de Sahagún. Vamos a hablar un poco sobre que esta cultura surgió a partir de la caída de Teotihuacán y edificó extensas regiones de Mesoamérica. También desarrolló el altiplano central de México y fueron descendientes de los antiguos teotihuacanos. Su religión tenían dioses, entre ellos los principales eran Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, a quien se le representaba con una advocación del lucero de la tarde. También tenemos el dios del viento, que fue Tlahutzcalpetultli. También tenemos, entre otros, muchos dioses. Tenemos unas piezas, tenemos el sertal de caracoles. Este lo usaban para danzas o lo podían poner en sus como collares o incluso en los tobillos y se ocupaban para danzas. También tenemos los collares de piedra. Estos los usaban como era una piedra verde y eran usados por los toltecas. También tenemos aquí una rana y esta las usaban con el agua y con el dios Tlaloc, ya que estos avisaban si iba a llover o representaba lo precioso del agua. Por acá tenemos el saumador. Los toltecas lo ocupaban en las ceremonias o lo usaban. Acá tenemos los tres dioses más importantes, Quetzalcóatl, Tlaloc y Tezcatlipoca, que fueron los más importantes de esta cultura. Por acá también tenemos otras piezas, vajillas naranjas, el guerrero coyote, que era en forma de coyote y era elaborado a base de cerámica. Y también tenemos otras vajillas, que estas eran las vajillas coyotlatéclico. Este tipo de cerámica se caracterizaba por sus diseños rojos, sobre todo café. Bueno, también corresponden en el periodo tolteca y su economía. Ellos se basaban en la producción agrícola del maíz, calabaza, de igual manera el frijol y la obsidiana, ya que eran artefactos muy importantes para ellos que caracterizaban su economía. Por todo el México antiguo, ¿no? Por acá tenemos su comercio, ya que estos transportaban de un lado a otro. Era específicamente el comercio de obsidiana de San Luis Potosí, la importaban. Y acá tenemos un poco más de estructuras. Tenemos también aquí obsidiana, es tallada y pulida. También de la cultura tolteca, y aquí tenemos una vasija funeraria con un cráneo humano que posiblemente era de un sacrificado. Pues la arquitectura, la pintura, tenemos una representación de cráneos humanos. Estos eran tallados por piedra y eran para decorar un pequeño altar. Por acá también tenemos otra piedra, que es la Textaculi-Apalí, también de la cultura tolteca. Tenemos aquí imágenes del Palacio de los Guerreros y el Palacio Quemado de Tula. Por acá tenemos la lápida que representa un personaje por caracol, se guiaban en eso. También una representación de huesos cruzados y de lápida con numerales. También tenemos acá el Chacmul de Chichén Itzá y el Chacmul de Tula.
La arquitectura, pues los toltecas producían un cambio notable en la arquitectura prehispánica. De las edificaciones de masas de grandes volúmenes, ocupaban, por ejemplo, como en Teotihuacán o Tikal, y se pasa por construcciones que se emplean las columnas, o sea, era un estilo arquitectónico más práctico. También había en conjuntos habitacionales, que era una serie de casas de planta rectangular construidas en adobe. Y por último, los monumentos de Tula y Chichén Itzá son semejantes, como ocurre en el edificio de los Atlantes de Tula y el templo de los guerreros de Chichén Itzá. Acá tenemos una lápida que representa, viene en representación de las abejas. También tenemos un personaje recostado y también tenemos figuras de Masara. Aquí estamos en el horizonte posclásico. Este periodo se caracterizaba por el dominio de los estados miliaristas. Su expansión era política y religiosa, lo cual conformó el Imperio Mexica. Lo convirtieron en el pueblo más poderoso de Mesoamérica, y también tenemos algunos elementos culturales que caracterizaban mucho a estos pueblos. Por acá tenemos también esculturas Somorfa, que es la serpiente, y la de la rana, que eran esculturas zoomorfas, y también tenemos aquí una cabeza humana. También en el periodo posclásico de la cultura, de la cultura mexica. Por acá tenemos también un poco de más esculturas sobre el horizonte posclásico, ya que esto como era de la arquitectura de este periodo. Y también tenemos acá otras más que se encontraban platos o vasijas con decoración de líneas negras. Y acá tenemos figuras que los pueblos prehispánicos modelaban con barro, así representando humanos, animales y dioses. Acá tenemos esculturas de la diosa del maíz, y era Chinocualt. Por acá también tenemos un poco de más, y estas eran de las sociedades prehispánicas. También desarrollaban un conjunto de sistemas agrícolas. Esto lo ocupaban para aprovechar, para obtener el periodo de sus dones, y lo ocupaban como aprovechamiento. También tenemos una piedra, una escultura. Y el horizonte posclásico, esto se basaba en la industria textil. Era un arte tejido, un arte mexicano prehispánico, y alcanzó un alto nivel de desarrollo. Estas figuras fueron utilizadas principalmente el algodón, fibras duras como ixtle, obtenidas de diferentes plantas del género agave. También se ocupaban como colorantes, semillas, flores, hojas, raíces, cortezas, frutos, aunque también existieron algunos de origen mineral. Pues la religión mexica o azteca fue politeísta, es decir, creían en muchos dioses. Se representaban también las fuerzas de naturaleza y las actividades que realizaban. Su ocupación se exhibe en este museo, y se representa el dios del sol, el dios de la guerra, el dios del viento, entre muchos. También estuvo relacionado con el tiempo que era festejado con una ceremonia llamada Teuxmolpilla, cada 52 años, que se cumplía un siglo mesoamericano. Aquí también tenemos aquí tenemos la representación del dios Tlaloc, de la lluvia. También tenemos otras figuras, también tenemos al dios del año, o señor turquesa y el fuego. También tenemos el dios del viento,
Pues este ha sido un poco más sobre el Museo Arqueológico y Cultural de Tepeapulco. Vamos a hacerle unas preguntas a Alexis Escalante sobre este museo. ¿Cuándo se fundó este museo? El museo se fundó en 1959, el 28 de febrero. Ok, muchas gracias. ¿Podría contar un poco más sobre este museo? En un inicio el museo se crea porque en el poblado existían vestigios de diferentes culturas. Entonces, las personas en el momento en el que construían sus casas, en el que se realizaba, por ejemplo, el pavimentado público, encontraban piezas. Entonces se formaron tantas colecciones que el INA empezó a agruparlas, y entonces pues se decide abrir un museo aquí en Tepeapulco. El primer custodio fue don Francisco Ruiz, y pues en el transcurso del tiempo ha tenido diferentes exposiciones, ha tenido diferentes adecuaciones. Hoy en día pues tenemos una sala de exposiciones temporales en donde se exhiben piezas de la cultura tolteca, tenemos una sala dedicada a la cultura teotihuacana, y también tenemos una sala dedicada a la cultura mexica. El nombre del museo, Fray Bernardino de Sahagún, pues se debe a este personaje que vivió aquí en el convento de Tepeapulco de 1559 a 1561, en donde realiza un trabajo que se conoce como las cosas generales de la Nueva España. En él pues se relata o se describe un primer trabajo antropológico pues de los pobladores de aquí del Nuevo Mundo posteriores a la conquista. Ok, muchas gracias. Ahora nos encontramos en la Casa Hernán Cortés. La casa fue construida a partir de 1522 hasta 1526. Este fue el conquistador español que vino acá, y esta casa no lo ocupó como tal, fue hecha como para un descanso, como un refugio para Hernán Cortés. Pero pues entremos a descubrir un poco más de ella. Comenzamos este recorrido y está en el centro de Tepeapulco. Específicamente está ubicada frente al ex convenio de San Francisco y a un costado de la caja de agua. El conquistador encomendó este territorio y aproximadamente desde su edificación tiene 500 años de construcción, y su construcción fue analizada. Contiene cal calinada, piedra volcánica, tabique coral, ostión, caracol, baba de nopal, miel, además concha de mar. Y pues, ¿quién era? Cortés Monroy y Pizarro Almariano fue un conquistador español extremeño que empezó su conquista a periodos del siglo XVI y lideró la expedición de la conquista mexicana, la cual significó el fin del Imperio Mexica. Luego, poniendo bajo la corona española el dominio, ya se denominó como la Nueva España. Y acá también tenemos un poco de cultura o de arte. Creadas por niños y jóvenes del seminario. Esta casa con un poco de su construcción. Esta es a base de la técnica de dot painting. Esta muestra una serie de pinturas a base de acrílico y hace referencia a las pinturas rupestres. Aquí las podemos observar. Y la razón principal de utilizar esta técnica es encontrar formas tradicionales y así representar las imágenes de las primeras naciones.
Y pues esta es originaria de Ciudad Fray Bernardino de Sahagún. La zona de Tehuacán tiene símbolos rupestres que se relacionan con la cultura teotihuacana y son piezas únicas en el país que pocos habitantes conocen en el municipio. Además, estas imágenes son parte de nuestro legado. Tenemos el surtidor y la caja de agua de Tepapulco, la diosa de agua. Fue construido por los franciscanos en 1541 a 1545 con el fin de suministrar líquido vital a la población. Esta fue por el emperador Carlos V y era para suministrar el agua. Es una leyenda también de un dios de la Ula. Pues esto ha sido todo, este es el fin del recorrido. Nosotros visitamos el museo que se ubica en la iglesia, también visitamos la casa de Hernán Cortés y los arcos donde se transportaba el agua. Gracias.